decirles una noticia. Ayer falleció la hermana Blanca Castro, que es hermana de Rosy Castro, esposa de Arturo Espinosa. Rosy usualmente se sientan allí de este lado y va a estar en las Capillas Martínez por la calle Zaragoza. El sepelio es hoy, domingo, saliendo de la capilla a las 4 de la tarde y van a ir al Panteón Santo Cristo. Si alguien puede ir y sembrar esa semilla de amor y de acompañamiento, híjole, yo se lo agradecería, porque es una bendición en los momentos difíciles tener a alguien de la familia del Señor que nos acompañe. Rosy Castro y Arturo están allí. Entonces, si alguien puede y tiene la oportunidad, no dejes que el diablo te robe la oportunidad de servir. Amén. Gracias a Dios. Bueno, abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y como siempre le pido que nos pongamos de pie para honrar la palabra de Dios. Y esto no solamente es para honrar la palabra de Dios, sino para que tu familia que te ve allá al lado vea que tú respetas y honras la palabra de nuestro Dios. Entonces, ponte de pie ahí donde estás y vamos a honrar a Dios. Dice Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, o sea, juntos, escuchaba en Samaria atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos ¿dando qué? Grandes voces. Y muchos, ¿qué? Paralíticos y cojos, ¿qué? Eran sanados. Imagínense la gente viendo eso. Eran sanados. Así que había, ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía, ¿qué? Diga conmigo, que antes ejercía la brujería. Porque la magia me la pusieron en español muy ligerito, pero la verdadera traducción es brujería. En aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, ¿quiénes? Todos, toda la ciudad. Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes de brujería les había engañado ¿por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Simón, el brujo, creyó. Diga conmigo, el mismo brujo creyó. Ahora voltéate con el que está a tu lado. Dile, el Señor hoy va a romper la brujería que hay sobre mi casa. Porque en el nombre de Jesús, mi casa va a ser libre de toda maldición. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, tome su lugar un momentito. El domingo pasado vimos una parte de rompiendo el embrujo de la maldición sobre tu casa. ¿Cuántos de los que están aquí vinieron el domingo pasado? La mayoría, el 99%. Ok, déjeme decirle, vimos cómo era el libro de los apóstoles, pero de los hechos de los apóstoles, pero en realidad son los hechos de Dios, aunque los apóstoles son los que recibieron
lo que Dios hacía y ellos eran los recipientes, ellos eran usados para hacer los milagros. Entonces Felipe llega de incógnito a Samaria porque era llevado por su propia persecución. Claro, Saulo en Jerusalén estaba persiguiendo y estaba matando a todos los cristianos, y Felipe era uno de los cristianos, y corría a Felipe para salvar su vida. Era una persecución, y así en esa persecución lo mete Dios a Felipe en el destino que tenía para él allí en Samaria. Qué interesante que así es como funciona el ministerio. Muchos de ustedes nos ven a nosotros, los que ministramos, como Carlos Ortiz que viene, como Samuel Mansewich que viene, llegamos aquí a compartirte la palabra de Dios, pero tú no sabes de dónde venimos, tú no sabes de dónde salimos, de dónde estamos llegando nosotros, porque tú no sabes que la fuerza por la que predicamos o servimos es muy frecuentemente sacada de la oposición que nos trajo hacia ti. Tú no sabes que nosotros tuvimos que pasar por en medio de un infierno para llegar a ti. ¿Tú crees que los que servimos aquí no tuvimos nuestras luchas y solo venimos a predicar y que solamente nos preparamos? Pues no, también pasamos por infiernos, por pruebas, por dificultades. Pero muchas veces lo que nos trajo hasta aquí fue la explosión del problema que enfrentamos, del horno que explotó, que nos empujó hacia afuera, y así llegamos a ti. Y de repente vemos a un Carlos Ortiz que fue sacado de las drogas, que no tuvo papá, que casi su mamá no estuvo con él, que se crió solo en las calles, y que Dios viene y lo saca de toda esa prueba y lo viste con la vestidura celestial y le hace un ministro del Señor, y ahora viene y nos ministra a nosotros. Sacado del fuego, puesto por Dios aquí. Amén. Y así llegó Felipe igual. Felipe iba corriendo porque andaban matando a la gente cristiana en Jerusalén. Él iba escapando y Dios lo lleva a su destino en él. Y Samaria tenía en ese momento, cuando llega Felipe ahí, tenía mucha religiosidad. O sea, era gente muy religiosa. Era gente muy pagana también, mezclado con paganismo y rituales de brujería. De hecho, Jesús ya había limpiado esa ciudad en el Evangelio de San Juan. Si tú te das cuenta y tú lees la Biblia, está primero San Juan y luego libro de los Hechos. ¿Te has dado cuenta de eso? Está primero San Juan y libro de los Hechos. Y Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria. Y llega a Samaria y se topa allí en donde está el pozo de Jacob, donde está la noria que sacan agua. Si tú alguna vez has ido a Israel, tú te darás cuenta que los pozos de agua allá son valiosos. Porque en Israel es una tierra desértica. Entonces, el agua es un producto donde todos, ricos y pobres, algún día tienen que llegar. Y tienen que tomar allí. Y entonces llega Jesús y se para ahí, y viene esta mujer, la samaritana, y le dice, dame de beber. Y le dice, si supieras que el que te pidió agua a ti, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva para que no volvieras a tener sed. Y le dijo, dame de beber esa agua, Señor. Aunque esa mujer era muy religiosa, porque le dice, ustedes los judíos adoran en este monte, pero nosotros adoramos en este otro monte. O sea, era religiosa, era una gente que estaba yendo a la iglesia, que sabía lo que era de Dios. Y entonces venía Jesús a ella y le hablaba de su vida que estaba vacía. Y tenía ella en su vida una mezcla de religión mezclada con perversión. Y así estaba atada, porque le dice, ve y trae a tu marido. No tengo marido, le dice ella. Y dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y ninguno de ellos ha sido tuyo. Y el que ahora con el que vives no es tuyo tampoco. Entonces Jesús va ahí y esta mujer es tocada por Jesús, va al pueblo, va a la ciudad y trae a todos, a pesar de que ahí estaba envuelto en paganismo y en religiosidad y todo eso, y los trae a los pies de Jesús. Ellos reciben a Jesucristo y por un tiempo estuvieron con Él. Se volvieron a Jesús por un tiempo, pero después se volvieron a resbalar dentro del paganismo y de conductas pervertidas sexuales. Y Simón el hechicero tenía controlada toda la ciudad.
Y Simón ni siquiera sospechaba que la liberación de la ciudad estaba ahora iniciando. Simón, él creía que Samaria le pertenecía a él. Él pensó que la tenía bajo su control porque Simón invocaba a sus demonios y a sus principados controlando la ciudad de Samaria. Y así controlaba cada familia, cada casa. Simón ni se imaginaba que había una revolución que empezó en una persona insignificante y que se empezó a pasar de familia en familia, de uno en uno. Porque Dios va a empezar muchas veces el fuego liberador de tu casa en alguien que no tiene un peso específico en la familia, pero que va a quemar toda tu casa para limpiarla. Y no importa con quién Dios comience, lo que importa es con quién termina de limpiar. Y Dios encendió ese fuego en el corazón de Felipe, que cuando llegó a Samaria empezó a predicarles y hubo un cambio en toda Samaria. Toda la gente estaba gozosa. Por eso cuando hay predicadores que vienen así y que tú los ves, necesitas honrarlos, necesitas respetarlos, necesitas levantarlos en oración. A líderes que traen ese fuego como Samuel Mansuevich, como Juan Carlos Mancevich, como Carlos Ortiz, como liderazgo de esta iglesia que te ha traído por años el fuego del Señor. Porque una persona es la que usa a Dios para traer ese avivamiento, para liberar una casa. No usa a 20 personas, no usa a 30 personas, solamente a uno, porque cada mover poderoso de Dios que sucedió en la Biblia, nunca empezó con un comité de hombres, nunca empezó con un grupo de hombres, siempre empezó con un hombre. Un hombre cambiará la ciudad de arriba a abajo. Cuando Dios iba a crear a la humanidad, Él creó a un hombre llamado Adán. Cuando Dios iba a crear a la mujer, Él creó un hombre y sacó a la mujer de dentro del hombre. Y sacó la mujer de adentro de la mujer. Y sacó la civilización de dentro de la familia. Porque Dios siempre empieza con uno. Cuando Dios iba a liberar al pueblo de Israel, Él usó un hombre, Moisés, que le dijo, ve con el faraón y dile al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Cuando Dios iba a alimentar al pueblo de Israel, Él usó un hombre que se llama José. Y Dios dijo, tengo que separar a José para que cuando venga el hambre sobre la tierra, lo voy a usar a él para bendecir a Israel. Cuando Dios está listo para restaurar Jerusalén, Él usó un hombre llamado Nehemías para que protegiera toda la ciudad. Cuando Dios está listo para hacerte saber a Jerusalén que su corazón está entristecido, Él usó un hombre, el profeta llorón. ¿Quién era ese profeta llorón? ¿Quién? Allá por allá lo gritaron. ¿Quién? Jeremías. Diga conmigo, es el profeta llorón. Usted lee el libro de Jeremías y siempre va a estar llorando. Siempre va a estar llorando porque Jerusalén no entendía que se arrepintiera de sus pecados. Lo seguía haciendo. Lo seguía haciendo. Cuando Dios profetizó su regreso, Él usó un hombre llamado el profeta Isaías. Dile al que está a tu lado, Dios solamente necesita una persona. Porque Levítico dice, uno de vosotros hará huir a 1000 y 2 a 10,000. Si tienes uno, va a revolucionar la ciudad. Si tienes una persona, va a poder cambiar toda tu casa. El diablo tiene tanto miedo a un hombre que cuando él sabe que un hombre es mandado por Dios, cuando él sabe que hay una cita divina con un hombre, con una persona, él siempre tiene tanto miedo. Y él va a mandar a todos los abortos. Él va a tratar de matar a cada niño de cada ciudad cuando él sabe que hay algo que Dios va a empezar a hacer. Y el diablo no está buscando las masas de gente, pero persigue a ese. Pero es tan capaz de matar muchos niños varones tratando de encontrar a un niño varón. El diablo sabe que si alguna vez tú te sueltas de su control, alguna vez tú te decides a amarrarte de Dios y no soltarte de Él, entonces todo lo que esté conectado a ti también se va a soltar, porque Dios te va a dar una unción que va a pudrir el yugo de tu casa, que va a pudrir todas las cadenas que antes ataba a tu familia, porque solamente necesito una persona. Di conmigo, yo soy esa persona. Úsame, Señor, para pudrir las cadenas y los yugos de mi casa. Por eso ahora te das cuenta que el diablo te ha atacado tu vida desde tu niñez.
¿Sí? Te atacó tu vida desde tu niñez, porque tú eres uno de los escogidos que Dios está soltando porque estás aquí. Amén. Tú eres en Dios el que puede matar gigantes. Tú eres en Dios el que puede romper la puerta de la cárcel y sacar a tu familia a la libertad. Tú eres en Dios el que puede mover montañas. Tú eres en Dios el que está ungido para matar al enemigo de tu casa. Aquel que ha atado tu casa por años. Por eso el diablo te ha peleado toda la vida. Porque el diablo sabía que si alguna vez tú eras soltado de su control y escuchabas hoy, este día, esta hora, este mensaje, ibas a ser soltado, tus ataduras se iban a quitar y entonces te iba a ungir el Señor y estás listo después de esto para ir a tu casa, imponer manos y soltar yugos y soltar ataduras en el nombre de Jesús. Por eso el diablo mató la felicidad de tu familia. Mató la felicidad de tu hermano, de tu hermana, mató los sueños de tus vecinos. ¿Y sabes por qué? Porque te estaba buscando a ti. Él no sabía quién era el escogido, quién era el que Dios le iba a hablar en este día, este mensaje, para cambiarle su corazón y ponerlo firme para derrotar al enemigo en su casa. Pero es a ti. Y dile al que está a tu lado, sigo vivo. Y estoy dispuesto a que Dios me use. Por eso Felipe fue a Samaria y él predicó el evangelio y empezó sacando demonios. Y luego los ciegos empezaron a recibir vista, los cojos empezaron a caminar. Y un cambio empezó a suceder en la ciudad y había un gran gozo en la ciudad. Y no hay mejor gozo que cuando Dios te libera tu vida de tantas cosas. Como cuando vienes a los pies de Jesucristo y que tú notas el cambio que hay en ti. Tú notas que hay algo dentro de ti que Dios depositó y que tú entonces ahora empiezas a alabarle al Señor y empiezas a glorificarle a Él y empiezas a llorar de gratitud por las cosas que Él ha hecho en tu vida. Amén. Por eso muchos nos critican por la forma en que alabamos. Porque gente que nos ve alabando a Dios creen que es innecesario y que no es apropiado para la gente inteligente el ser muy expresivo en alabar a Dios. Creen que no es necesario eso. Pero yo les digo a ellos, si tú supieras de dónde Dios me sacó, tú también le alabarías. Si supieras que mi casa estaba sin sentido, híjole, se los digo. Que hay muchos que se casaron con un poco de amor. Pero después de un tiempo, se volvió una costumbre. Y que ya no tuvieron esa chispa, que se hizo sin sentido tu casa, que tienes que sostenerlo día a día, esa unión. Y que ahora llega Jesucristo a tu corazón y te das cuenta que empieza a revivir tu sueño de felicidad. Y por eso tú empiezas a alabarle al Señor y a levantar tus manos y a decirle, ahora veo esperanza, ahora veo un gozo que antes no tenía, ahora veo que tú puedes hacer algo con mi casa y conmigo, Señor. Si supieras que mi casa estaba sin sentido y que el enemigo estaba tratando de destruirme y por poquito, que no escapo de eso, pero salí de allí un poco lastimado, pero salí por la gracia de Dios. Amén. Por eso, hay mucha gente que valora tanto eso, que aún en su casa, en su sala, empieza a danzarle al Señor. ¿Alguien lo ha hecho así? Mire los locos que hay. Que cuando entramos al baño, empezamos a alabar al Señor. Te alabo, Señor, te bendigo. Porque se acuerda uno de dónde lo fue sacando el Señor. Amén. Porque casi podíamos sentir la derrota que tendríamos si el Señor no hubiera sido nuestra ayuda por la bondad de Jesús que nos dio a nosotros. Y así había un gran gozo en la ciudad de Samaria y celebraban. Y tiene que haber gozo en tu vida, porque Jesús te ha tocado tu vida. Es más, dile a alguien, hay gozo en mi vida. Voltéate ahí con la persona, dile, hay gozo en mi vida. He estado seco en mi vida. Pero ahora, gracias a Jesús, tengo gozo en mi vida, porque tengo una sensación que todo se va a arreglar. Quizás yo no esté bien por ahora, pero tengo una sensación que Dios va a meter su mano para que todo esté bien.
Di conmigo, empiezo a ser optimista. Empiezo a creerle a Dios. En el nombre de Jesús, yo voy a sobrevivir. En el nombre de Jesús. Por eso no me niegues el hecho de que yo dance, que yo alabe, porque tú no sabes de dónde Dios me ha sacado. No critiques mi alabar, no critiques mi levantar mis manos, porque yo tengo algo precioso que valoro, que es el toque que Dios ha dado en mi vida. Amén. Ahora, aquí está el problema de nuestra sociedad, de toda nuestra sociedad. Casi toda la gente, a pesar de la violencia y de los secuestros y de las cosas de inseguridad que hay aquí, y vaya que lo hay, se van a bailes, se van a carnes asadas, se van a antros, y tienen un poco de gozo, pero regresan a su casa, a su infierno. Así tenían en Samaria un gran gozo, tenían un gran culto, igual como nosotros, tenían una gran alabanza, igual como nosotros, pero el verdadero enemigo seguía empujando. Y me asombra cómo podemos cantar y alabar y danzar al Señor y levantar nuestras manos y regresar a casa, a un infierno. Porque si tú te das cuenta, la mayoría de la gente para su liberación en este estado. Ellos tienen un gran gozo, pero lo que hicieron realmente fue que cambiaron adicciones, igual que los del mundo. Los del mundo van y compran un poquito de sedante para su dolor en los bailes, en las borracheras, y luego regresan a la casa, al infierno. Y así de repente hay gente que viene a la iglesia y que lo usa como un sedante, y luego se va a la casa. Porque eran adictos a una actitud sedante allá en el mundo y ahora son sedantes en la iglesia. Pero vemos un grupo de cristianos que no nos conformamos con eso, lo queremos todo. Habemos alguien que no queremos emociones, solamente queremos ser liberados de toda nuestra casa. Que se despiertan en la mañana y que agarran su Biblia y que cuando la abren le dicen en los ojos al diablo: diablo, esto significa guerra contra ti. No te voy a dejar mi casa, no te voy a dejar mis hijos, no te voy a dejar mi familia, no te voy a dejar nada de mi casa, porque esto va para el Señor. Amén. Amén. Por eso, si no libero mi casa el primer domingo, vengo al segundo domingo. Si no lo libero en el segundo domingo, vengo al tercer domingo. Si no lo libero el primer mes, vengo al segundo mes. Si no lo libero el primer año, sigo fiel el segundo año. Pero rehúso vivir mi vida con el demonio que controlaba a mi abuelo, que controlaba a mi papá. Porque el diablo es un mentiroso y yo me libero de eso en el nombre de Jesús. Estos son la gente que trae a sus hijos casi arrastrando a la casa de Dios, tratando de educar a sus hijos en el camino del Señor. Como que les dicen: mira, quiero que vayas conmigo a la iglesia para que tú no pases lo que yo pasé para ser liberado. Quiero que sepas quién es Jesús. Quiero que sepas lo que Él puede hacer. Quiero que sepas que hay una unción que rompe las cadenas que nos atan en esta casa. Y estos son las mamás y son los papás que pasaron por un infierno, pero traen a sus hijos ahora a la casa de Dios. Estos son los hombres que se dieron cuenta que no es tener un montón de mujeres para sentirte más hombre, que ahora tienes a Cristo, ahora traen a sus hijos a la casa de Dios porque tienen hambre por una liberación de su casa. Pero hay un problema cuando nosotros leemos bien a bien ese texto de Hechos 8. Simón el hechicero seguía existiendo a pesar de que toda Samaria tenía el gozo. Simón el brujo tuvo controlada toda la ciudad, toda la ciudad. Mira, yo te decía el domingo pasado, cuando pienses en la influencia demoníaca, no pienses en términos de posesión demoníaca personal, porque eso es la mínima expresión de un ataque satánico. Porque Satanás no es lo que quiere el poseer a solamente un individuo. Si tú lo entiendes así, tu visión es muy corta de lo que realmente está pasando. Lo que quiere Satanás es controlar territorios, él quiere controlar regiones. Simón el mago controlaba esa región. Todo se tenía que pasar por las manos de Simón. Todos.
Porque la Biblia dice que todos les hacían caso, desde el más chico hasta el más grande. Y esto es lo que la Biblia llama principados. ¿Llama qué? Principados. ¿Qué es un principado? Es una autoridad demoníaca que sirve sobre toda una región y aconseja para hacer con las familias de esa región lo que él quiere. Controla casas, controla familias, controla hijos. Y ese principado dice, tú no puedes hacer eso en Saltillo, tú no puedes hacer eso en Ramos, tú no puedes hacer eso en Arteaga, tú no puedes hacer eso en General Cepeda. Estos principios del principado para extender sus redes tienden su dominio sobre regiones. Es más, tú lo notas cuando vas a diferentes regiones. Hay diferentes espíritus que son más notorios en ciertas ciudades. Hay unos espíritus que casi no se notan, pero hay otros espíritus que son obvios. Los notas. Como ciudades que son controladas por espíritus de homosexualismo. Otras ciudades son controladas por espíritus de juego de apuestas, de casinos, de azar. Ciertas ciudades son controladas por espíritus de indiferencia. Esos son espíritus religiosos que por más que les hable la palabra, nunca van a tener conciencia de eso. Y ponen su dominio en esas regiones y territorios y controla todo. Y tú no puedes ser libre de verdad de eso, ni puedes libertar a tu casa, hasta que tú te pones en contra de esa fuerza demoníaca que controla esa región, en contra de ese principado. Hay un principado que ha estado sobre tu casa, ha estado sobre mi casa, y tenemos que derrotarlo. Dile al que está a tu lado, yo voy a echar fuera, voy a derrotar ese principado de mi casa. Mira, déjame recordarte que cuando Jesús vino y bajó a los sepulcros en Gadara, se encontró a un hombre poseído por el demonio, y la Biblia dice que Jesús iba a echar fuera esos demonios cuando dijeron, no nos eches de esta región. Está bien que nos saques de este hombre, no nos importa que nos saques de este hombre. Métenos en los cerdos y mándanos al despeñadero. Está bien, pero sabes una cosa, no nos saques de esta región porque tenemos negocios aquí. Tenemos negocios aquí. Lo que quiero que entiendas es que Satanás tiene una muy organizada operación contra ti, contra tu casa, contra tus hijos, contra tus nietos. Tiene una organización de ataque destructivo contra ti. Muy cuidadoso, bien organizado, bien organizado. Los demonios no están desorganizados y no están haciendo nada sin propósito. Cuando ellos vienen contra ti, ellos vienen en orden, vienen con un plan. Cuando Jesús les dijo a los demonios, ¿cuál es tu nombre? Los demonios le dijeron, somos legión. En otras palabras, somos un regimiento, marchamos juntos, sabemos hacia dónde vamos, apuntamos hacia el mismo lugar, conquistamos algo que nos fue asignado. Estamos organizados. Y debes de entender que cuando Satanás marcha, él marcha en espíritu de unidad. Te recuerdo que cuando acusaron a Jesús, para que tú veas esto, ¿se acuerdan que acusaron a Jesús que él sacaba demonios por Belcebú? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No. El reino de Satanás está firme, porque una casa dividida no puede permanecer. No puede permanecer. También te recuerdo que de Génesis a Apocalipsis nunca vas a ver un demonio peleando contra otro demonio. De Génesis a Apocalipsis no vas a ver un principado peleando contra otro principado. De Génesis a Apocalipsis nunca verás a un brujo atacando a otro brujo. Eso lo ves solamente cuando ves a la gente de iglesia, a un predicador peleando con otro predicador, a una iglesia hablando mal de otra iglesia. Eso es porque no entendemos orden y tenemos que poner orden en la casa de Dios. Tenemos que echar fuera ese espíritu que está fuera de control. Porque este orden es la obra del enemigo. Y Dios no es autor de confusión. Dios no confunde. Porque Él dice, hágase todo decentemente y ¿con qué? Con orden. Saca ese espíritu de rebelión, tienes que tener orden. Ya sea orden en la iglesia y orden en tu casa donde tú vives.
orden en la iglesia y orden en la casa donde tú vives. Tiene que haber un momento donde tú le dices a la gente de tu casa: si vas a vivir bajo mi techo, si vas a comer de mi cocina, si vas a vivir aquí conmigo, entonces tú tienes que ir a donde yo voy, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. No solamente el enemigo busca controlar regiones, pero él busca controlar casas. Y no está hablando de una dirección, no está hablando de una calle, de un número para irlo a buscar. No, él está tratando de controlar todo lo que nazca de tu vientre, todo lo que nazca del hombre, todo lo que nazca del matrimonio, de la mujer. Y cuando el enemigo manda una maldición, él la manda a una ciudad o la manda a una casa, a la casa de David, a la casa de Isaacar, a la casa de los Morales, a la casa de los García, a la casa de los Martínez. Por eso tú ves ciertos espíritus que corren por ciertas casas. No sé si hablar un poquito más profundo de esto. Checa tu árbol genealógico. En otras palabras, te lo voy a poner más simple. Checa quién fue tu papá, cómo fue su infancia. Checa quién fue tu mamá, cómo fue su infancia. Checa quién fue el papá y la mamá de tu mamá, el papá y la mamá de tu papá. Checa cómo fue su infancia, cómo fue que convivía con sus papás, con tu bisabuelo, cómo se llevaba en los negocios, cómo vivía. Porque si tú ves con atención tu árbol genealógico, vas a encontrar que sigues luchando con el demonio de soledad de tu abuelita. Porque vas a encontrar que de repente tu abuelita siempre lloraba y lloraba y lloraba, porque tu abuelo siempre la trataba a golpes. Eso se queda aquí en casa, ¿eh? Eso no lo vamos a decir en la calle, porque nadie debe saber el secreto que hay aquí en la casa. Y eso se pasa de generación en generación. Por eso sigues luchando con el demonio de orgullo y de falta de perdón, igual como lo tenía tu mamá. O el de perversión, de adulterio de tu papá. O sigues luchando con el divorcio, como tu mamá se divorció y tus hermanas se divorciaron y ahora tu matrimonio está en una crisis a punto de eso. Eso es un espíritu, di conmigo, eso es un espíritu. No es el que está teniendo una aventura con una mujer, no. Pero es acerca de un espíritu que viene contra tu casa. Y no es que tú haces más dinero que él, es un espíritu que vino contra tu casa. Por eso tienes que tener mucho cuidado con qué casa se va a casar tu hijo o tu hija. Otra vez te lo voy a decir. Tienes que tener mucho cuidado con quién se va a casar, con qué casa se va a casar tu hijo o tu hija. Porque algunos se casaron con unos espíritus. Déjame explicártelo. Eras muy feliz, llegabas a la casa, todo muy bonito, hasta que te casaste. Y te metiste con esa familia. Y ahora se te vino encima todo el infierno porque te casaste con la maldición que había en esa casa. Y de repente tus hijos se comportaron de una forma que tú nunca habías conocido en tu casa. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Por qué te metiste así? ¿Por qué violaste? ¿Por qué? ¿Por qué robaste? Nunca la habías conocido tú, ese problema en tu casa. Pero alguien en la familia de tu esposo o de tu esposa sabe lo que te está pasando, pero no le digas nada, es que así es como el tío era. No le digas nada porque así era la suegra. Porque ataste a tus hijos a un sistema
que tú ni siquiera entiendes y ahora tienes que tratar con el demonio del apellido de esa familia. Tú ni siquiera sabes cómo ministrar a tu hijo, a tu hija, porque no sabes, nunca te habías enfrentado a eso. Porque allá en tu casa nadie se había portado de esa forma, pero porque tú lo ataste a eso. Porque tú dejaste que tu hijo o tu hija, ay, qué bonita carita tiene, ay, qué bonito cuerpo tiene. No, los hijos que van a nacer de ahí van a... Checa el antecedente. Checa el antecedente a ver si no está podrido. Unos ejemplos bíblicos de esto es que Rebeca era una mujer, en la Biblia, en Génesis, Rebeca era una mujer engañadora, era una mujer manipuladora, ella era rápido para eso, engañadora, mintió a su propio marido y manipuló a sus propios hijos, los manipuló. ¿Por qué? Porque su tío Labán, si tú te fijas, su tío Labán va a Jacob y le dice, quiero a tu hija Raquel, me vas a trabajar 7 años por ella. Y trabaja 7 años. Y luego, ¿a quién le da? A Lea. Le engaña. ¿De dónde sacó Raquel eso? Del espíritu que corría sobre la casa. Mentiroso. El hijo, Jacob, de Rebeca, fraudulento. Todo el que hacía negocio con él, siempre le sacaba un pie adelante y le robaba. Porque cuando los demonios entran en una familia, dicen, no nos eches de esta región, sácanos del que va a la iglesia, libera al que va a la iglesia, pero entonces ya se para ahí la liberación tuya. Y yo te voy a decir, Dios te está hablando hoy aquí, para que tú seas el que te pongas en la brecha por tu familia y que clames a partir de hoy por la libertad de toda tu casa y que por fin tomes la Biblia en tus manos y digas, diablo, a partir de hoy, esta es la guerra que tengo contigo, me vas a dejar libre a toda mi casa y a toda mi familia, cueste lo que cueste, en el nombre de Jesús vengo contra ti. Amén. Por eso en la Biblia nos da varios ejemplos. David de chiquito, yo nunca veo ahí en la Biblia, yo he estado leyendo la Biblia y yo nunca veo un abrazo, un beso de su mamá. Es más, ni supimos de su mamá. Hay muchos aquí que nunca tuvieron un abrazo, ni una palabra de tu mamá, ni de tu papá. Hijito, hijita, te quiero mucho. Siempre voy a estar contigo. Pase lo que pase, nunca te voy a dejar. Hay algunos de ustedes que nunca lo tuvieron. David nunca lo tuvo. Y tuvo el rechazo de su papá y de sus hermanos. Por eso cuando creció y fue viejo, vino el diablo y vio esa puerta abierta, esa herida abierta, y dijo, le voy a meter un espíritu de perversión. Y ya viejo, ya con sus cachetes colgando, veo una mujer más joven que él y dice, yo tengo que acostarme con esta, pero no es tuya, es de otro. ¿Qué tiene? Tráemela. Y se acostó, y cuando se acostó con ella, ahí murió el rey. Por eso ese mismo rey tuvo a un hijo, Absalón, un hombre impío, un hombre malvado, un hombre engañador, un hombre creído, un hombre orgulloso. No había hijos más malos que los hijos de David sobre la tierra. Sí, cierto, era un hombre ungido, que toda la gente le aplaudía por sus victorias guerreras y era alabado por toda la gente de afuera, pero afuera era un éxito, pero en su casa era un fracaso. Y ese es un espíritu. Luego viene Amón, su otro hijo, y viola a su hermana Tamar. Y Tamar se queja con Absalón, y Absalón va y mata a su hermano Amón. Y se va huyendo y luego regresa y quiere matar a su papá. Y hace un festín, una orgía
enfrente de todos con una perversión sexual. ¿Por qué? Porque es un espíritu. Tienes que tener mucho cuidado con quién tú permites que tus hijos y tus hijas se casen. ¿Alguien le está sirviendo esto? Porque veo que todos están muy callados. ¿A quién le está hablando Dios? Amén. Ahora yo te pregunto, ¿qué es ese problema que tu hijo, que tu hija hace como loco, trayendo cosas con él que tú y yo no las sabíamos y no las conocíamos hasta que teníamos 25 años, pero ahora en primaria las trae? ¿No es cierto? Pero ese espíritu, el principado que está sobre tu casa, te voy a decir una cosa, y lo digo bajo la unción que me mandó aquí de parte de Dios, lo digo firmemente, ese espíritu, ese principado, no ese demonio, ese principado que está controlando tu casa, la casa de ustedes, se está desesperando porque tú estás aquí escuchando esta predicación y estás a punto de ponerte en la línea de tu casa porque te está dando una ira santa, porque tú quieres recuperar tu casa, tú quieres recuperar tus hijos, tú quieres recuperar tus nietos, porque tú estás diciendo dentro de ti, ya basta, voy a pararme en la brecha por mi familia, voy a ir a que el diablo me dé todo lo que le ha robado a mi abuela, todo lo que le ha robado a mi abuelo, todo lo que le ha robado a mi papá, voy a ir a recuperarlo y voy a sacarlo de allí. Amén. Por eso el diablo está ahorita diciendo, si no lo amaro rápido, tengo miedo que el Espíritu Santo me va a sacar de esta casa, porque yo controlo regiones. No me importa que él sea liberado, pero me importa que no me saque de la casa. Yo no sé para quién sea esto, pero el Señor me mandó para sacar esos demonios y no vamos a parar hasta que tu casa sea libre en el nombre de Jesús. Amén. Di conmigo, tengo que sacar, aunque sea patadas, a ese principado de mi casa. Amén. La Biblia dice que cuando llegó Felipe, llegó a Samaria y él empezó a predicar con tal poder y liberación que Dios ató al hombre fuerte y lo empezó a derrotar. ¿No entendiste? Bajo la unción del Señor, te digo que tengo la unción ahora de Felipe y tú eres Samaria y te estoy hablando a ti y declaro que el Señor está atando al hombre fuerte de tu casa que por años te ha maltratado, te ha robado sueños, te ha quitado felicidad. En el nombre de Jesús declaro que el hombre fuerte que te había estado robando todas esas cosas, ahora Dios lo está derrotando en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo declaro en el nombre de Jesucristo. Por eso vamos a romper la maldición y vamos a romper la brujería que haya venido contra tu casa. Amén. Di conmigo, en el nombre de Jesús se va a romper esa maldición. En el nombre de Jesús no va a pasar a mi hijo, no va a pasar a mi hija, no va a pasar a mi descendencia. En el nombre de Jesús no va a pasar a mis hijos, no va a pasar a mis nietos. El diablo es un mentiroso. Declaro ahora mismo, en el nombre de Jesús, que la brujería, las cadenas, el embrujo de mi casa va a quebrarse. El espíritu de pobreza que maldijo mi generación, vengo en contra tuya. Ahora, en el nombre de Jesús. Estaba sin dinero, mis papás sin dinero, sus papás sin dinero. Es un espíritu familiar. Pero hoy lo echo fuera de mi casa. En el nombre de Jesús. Alguien que lo eche fuera. En el nombre de Jesús, háblale. Espíritu de pobreza, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Di conmigo, espíritu de deuda, fuera de mi casa. Espíritu de desesperanza,
y de alcoholismo, de estrés y persecución. Te mando fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de temor y de miedo, fuera. Ahora levanta tus manos, cierra tus ojos y dile: Espíritu que me causaste dolor, que me robaste mi inocencia al ser yo violada desde niña, en el nombre de Jesús te echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesucristo. No tienes parte ni suerte. En el nombre de Jesús. Cuando era niño y me tocaron y me robaron la inocencia, rompo esa maldición que vino por la violación que me hicieron. Rompo esa maldición por ese espíritu de abuso sexual. Rompo esa maldición por la ausencia del abrazo y del cariño de mi papá, por la dureza de mi mamá. Vengo contra eso y me desato en el nombre de Jesús. Y ahora se pudre tu yugo, Satanás, que tenías en mi casa. Ya basta. Es mi tiempo de liberación. Espíritu de perversión sexual que me atacas en medio de la noche, en el nombre de Jesús, te vas de mi vida. Y hoy levanto en el nombre de Jesús y le digo al enemigo: yo vengo con una orden bíblica. Satanás, te echo fuera de mi casa, de mis hijos, de mi familia, en el nombre de Jesús. Alguien que le grite: vete, vete de mi casa, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Esto es romper el embrujo de tu casa. Amén. Amén. Con la autoridad que me da el nombre de Jesús, si hay un brujo o una bruja, en el nombre de Jesús te ordeno que te largues. En el nombre de Jesús. Ahora te voy a pedir que pongas manos sobre alguien que sea tu familiar. Alguien que sea tu familiar. Y dile así: en el nombre de Jesús, rompo toda maldición sobre tu vida. Todo principado de maldad queda roto en tu vida. En el nombre de Jesús. Declaro liberación. Declaro liberación. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro que el yugo está roto. Declaro que la pobreza está rota. Toda perversión sexual se sale de ti. Y en el nombre de Jesucristo declaro que la santidad y la felicidad del Señor está sobre tu vida. ¡Diablo! Quita tus manos de mi casa. Quita tus manos de mi familia. En el nombre de Jesús. Los cubro con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora empiezo a orar por ellos en bendición. Empieza a bendecirlos, pero en voz alta. En voz alta. Dile: yo te bendigo. Porque hay mucha gente que no ha recibido esa bendición. Deja que Dios te use para bendecir a alguien que está a tu lado. Y dile: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo hablo bendición. No te quedes callado. No te quedes callado. Y más si es tu esposo o tu esposa. Dile: yo te bendigo. Yo te declaro lleno de felicidad, lleno de amor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, oh Dios. Aleluya. Di conmigo, no va a haber nadie más en mi casa que vaya a hacer perversiones, que vaya a lastimar a mis nietos, a mis nietas, a mis hijos, a mis hijas, porque toda perversión sexual y mental en el nombre de Jesús se va, en el nombre de Jesucristo. Declaro que vamos a ser felices, vamos a ser leales, fieles, no vamos a traicionar, no va a haber lugar para espíritu de adulterio ni de fornicación. Mis hijas no van a salir embarazadas, mis hijos no van a embarazar a nadie, van a estar en santidad para que la bendición de Dios ahora esté sobre nosotros. Ato al hombre fuerte de maldad y le ordeno que me regrese los bienes, la paz y la alegría, el amor que robó a mi papá y a mi mamá, que robó a mis abuelos, porque en el nombre de Jesús hoy rompo y me desato de toda atadura de maldad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora te voy a dar un minuto. Un minuto. Para que allí donde estás levantes tus manos y levantes tu voz y le des gracias a Dios por tu casa. Pero audiblemente, levanta tu voz. Levanta tu voz. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Gracias, Señor. Pon en tu cara la carita de tus hijos, la carita de tus nietos, la cara de tus papás, de tus abuelos, y dale gracias al Señor que los libera, que les da vida. Y si ya murió, dale gracias que Él ya limpió todo lo que había en el pasado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Eso dice Salmos. Dice, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Dile, levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate,
levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Levántate, Señor. Y huya. Huya delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Y huya delante de ti tus enemigos, se dispersen delante de ti todos aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Y con la autoridad del Señor, amén, vamos a declarar que el enemigo es echado fuera en el nombre de Jesús y no tiene parte ni suerte en nuestra vida, amén. ¿Lo crees? Dilo. Espíritu de temor, espíritu de maldad, espíritu de rencor, espíritu de división, espíritu de enfermedad, espíritu de rebelión, espíritu inmoral, espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará y gobernará sobre todo principado. Decláralo y dilo después de mí. Espíritu de perversión, espíritu de ambición, espíritu profanador, espíritu de vanidad, espíritu de murmuración, espíritu de contrición, espíritu de hechicería, espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará y gobernará sobre todo principado. Dilo. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará y gobernará sobre todo principado. Levántate,